comentamos. ¿Cuál es la opción correcta? Participamos. Mi gente, esta es la manera de poder aprender cualquier cosa, participando, practicando. Así es que vamos a practicar, vamos a aprender. Recuerden que el primer espacio que tenemos es para personas que quieren aprender. Dice respuesta A, dice respuesta B, dice respuesta C. ¿Cuál es la opción correcta? Respuesta popular por 36, por 37. Vamos, sigamos comentando cuál es la opción correcta. Comentamos. Opción D, dicen algunos. Ninguna. Primer espacio, para todas las personas, para las personas que quieren participar. Segundo espacio, para las personas que hablantes que quieran enseñar las respuestas que son incorrectas. Tercer espacio, para las personas que son, que dicen de todo, reclaman, dicen que no es así, que esto es lo otro. Para esas personas también tenemos ese espacio. Dice respuesta A, dice respuesta B. ¿Cuál será la correcta? Tú eres mi amado o tú eres mi amada. Empecemos, mi gente, aprendiendo algo bonito, algo hermoso. Algo que le puedes decir a esa persona que le amas. Vamos comentando. Respuesta B, respuesta C, respuesta D, respuesta C. ¿Cuál es la correcta? Mientras escuchamos la canción de Luzmila Carpio, seguimos jugando, seguimos aprendiendo quechua, mi gente. Eso. Comentamos. Recuerden que también tenemos una meta, mi gente. Tenemos ahí. Pueden donar choclitos, pueden donar maicitos para que yo también me pueda cocinar, ¿no ves? Si no voy a morir de hambre. Y al Jaime no pañusa. Respuesta A, respuesta B. Seguimos participando, mi gente, seguimos participando. Muchas gracias, Jimmy. Seguimos participando, mi gente, seguimos. Tenemos ahí choclitos que nos están donando, Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Jimmy, Españamanta Pacha. ¿Cuál es? ¿Cuál será, mi gente? Sigamos participando. Damos aproximadamente como unos 2 o 3 minutos más. No, mucho. Damos un minuto más, 30 segundos más para que podamos participar. Yo digo que es la A, dice. ¿Será que estamos seguros? Vamos a ver enseguida. Esta noche tenemos momento para poder educarnos, momento para poder aprender algo en quechua. Vamos a aprender palabras, vamos a aprender algunas frases, vamos a aprender algunas oraciones con este tipo de dinámica para poder aprender. Dicen C, dicen A, dicen B, C. ¿Cuál será la correcta, mi gente? Enseguida. Marcamos la respuesta correcta. Hacemos el conteo. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, señoras y señores, ya está más, es Wauquecuna. Ya, seguimos participando. Algunos dicen ya, yo me rindo y es la ABC, dice. Con ustedes la respuesta correcta es... ¿Cuál es? ¿Es la 1, es la 2, es la 3, es la A, es la B, la C? La respuesta correcta, mi gente, es la respuesta B. Muy bien, por las personas que han participado y lo han achuntado a la B. Exacto, la respuesta correcta es la B. Genial, ¿cuántos dicen que han atinado así? Las personas que no sabían quechua, ¿cuántos dicen que lo han atinado así sin saber? A ver, ahora, si han hecho eso, pues ahora ya saben. A esa persona que lo quieren, que la aman, le pueden decir de esta manera. ¿Dónde encontramos esa canción? Perdón, esta letra en alguna canción. La canción de los Carcas, ¿no? Munasquetay, tutapunchay más kakunay. Yo sí sabía. Hay personas que saben, hay también personas que no saben. Bien, ahora sí llega el momento de las personas quechohablantes que quieran enseñar. Porque recuerden que esta clase no solamente enseño yo, sino que también enseñan ustedes, las personas que saben quechua. Ustedes también toman el momento para poder enseñar a las personas que no saben. Leemos los comentarios, participamos. Munasjani, Munasjaikanki. Ahora sí aprendo, porque aprendo. Claro que sí, aprendemos porque aprendemos. ¿Por qué? Porque aprender tiene que ser divertido, aprender tiene que ser jugando. Bien, pasamos a la segunda parte de poder enseñar quechua con las respuestas incorrectas. Ahora sí, preguntamos, respuesta A, ¿cuál es el significado? Comentamos las personas quechohablantes. Adelante las personas quechohablantes que saben quechua. Enseñemos cuál es la traducción de la respuesta A. ¿Cuál es la traducción? ¿Qué es lo que quiere decir kan warmi kanki?
Tú eres mi mujer. Aparte de tú eres mi mujer, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Ya? Muy bien. Aparte de tú eres mi mujer, ¿qué más puede ser? Porque hay una traducción más. Recuerden que quechua no se traduce simplemente a una o dos palabras, sino que se puede traducir a muchas palabras. Tú eres mi esposa. Exacto, Leo. Muchas gracias. Exacto, muy bien. Tú eres mi esposa o tú eres mi mujer, pero la respuesta más atinada a esto es tú eres mi esposa. Esta noche no solamente aprendemos ciertas cosas, pues estamos aprendiendo también, respondiendo preguntas. A la vez, ustedes son también las personas que están enseñando, no solamente soy yo. ¿Está bien? Han, Warmi, Kanki, tú eres mi esposo o tú eres mi mujer. Muchas gracias por esa donación. Bien, ahora sí pasamos al inciso C. Paimunashai. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Mejor dicho, ¿cuál sería la traducción? Comentamos, mi gente, las personas que saben quechua. Comentamos. ¿Cuál es la traducción de Paimunashai? Ella es mi querida, pero aparte de eso, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser aparte de que sea Paimunashai? Ella es mi querida, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuáles son las...? Eso, muy bien. Baronesa. Exacto, ella es mi amada. O también puede decir, ella es mi querida, mi amada. No sé, ¿qué palabras más se les ocurre para poder decir a alguien de todo cariño? Ya, ella es mi amada, ella es mi querida, ella es mi mundo. Puede ser también eso. Entonces, todo eso va a estar dentro de esto. Paimunaskai. Ella es la persona a quien valoro, a quien quiero, a quien la amo. Pero nos encerramos de alguna manera en esas dos. Ella es mi amada o ella es mi querida. ¿Bien? Ruta Muray. Darwin, pero. Bien. Las personas que no saben, esta es la opción E. ¿Qué es lo que quiere decir? Manaya Chanichu, no sé. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, mi gente. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya hemos aprendido 3 palabras esta noche, recién estamos comenzando. Tenemos en este momento, este espacio de quechua, para poder aprender quechua tan solo 1 hora. Jimmy, muchísimas gracias. Nos están donando choclitos. Recuerden que tenemos una meta de 150 choclitos para poder recaudar esta noche, para poder ver, para poder hacerme pues motecito, mi gente. Claro que sí. Muchas gracias, Jimmy. Bien. ¿Quiénes saben esa canción? Listo. Entonces, lo que nosotros queremos saber esta noche, mi gente, es... Listo. Comentamos mientras yo abro la puerta. Alguien nos está tocando. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la opción correcta? Voy a leer, a ver. ¿Qué dice? Dice la opción A, la opción B, la opción C. ¿Cuál es la opción correcta? Vamos comentando, vamos jugando. Aprendemos jugando quechua esta noche, mi gente. Vamos comentando. ¿Cuál es la opción correcta?
¿Cuál es la opción correcta? Eso, jugamos, participamos. Si no sé, igual comento, igual de repente lo voy a atinar a la respuesta correcta. La opción A, algunos están seguros y dicen, sí, es la opción A. Algunos dicen, no, es la opción B. Si no sé quechua, no pasa nada, participo, porque la educación, el aprendizaje tiene que ser de esa manera, mi gente. Por ex ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces no tengo que, claro, la traducción puede ser, mejor dicho, esta palabra puede ser otro tipo de palabra, pero sin embargo ya sabemos que es ex, así es que no demos más rodeos en eso. Opción A, dicen por ahí, la mayoría de la respuesta popular es la opción A. ¿Quiénes dicen que es la opción B? Al ritmo de Patitán, vamos a seguir aprendiendo quechua esta noche, mi gente. ¿Qué es ñaupitay? Dice. Enseguida vamos a traducir. Y de repente también tenemos otro tipo de significado para esto, porque recuerden que el quechua no es único, sino que también son variantes que hay. Y vamos a aprender también eso. Te amo, ¿cómo se dice en quechua? También lo vamos a aprender, no te preocupes. Mientras tanto, aprendemos así, vamos practicando. Y les pido una cosa, las personas que estamos en este live, vamos a compartir. ¿Está bien? Vamos a compartir. Compartamos, mi gente. Compartamos a las personas que quieren aprender. Compartamos el live a la gente que quiere aprender. Sigamos participando. Sigamos comentando cuál sería la opción correcta. Y cerramos el tiempo de participación en 10, 9, 8, 7, 5, no, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es... ¿Cuál es? ¡Ay, caramba! Ahora sí. Y la respuesta correcta es... Señoras y señores... Cañaupita y Kanki. Claro que sí. Esa es la opción correcta, mi gente. A veces si decían que es la A, no es la B o la C. Ñaupa es antiguo. Y claro, si estoy diciendo mi ex, ¿qué estoy diciendo? Que es lo de antes, pues, claro. Exacto, de ahí nace. De ahí nace eso de decir ñaupita. ¿Ya? Exacto, cuando dices ñaupa es antes. Por eso estoy diciendo que es mi ex, lo que era antes. Ya se entiende, ¿verdad? Bien, vamos a aprender ahora. Damos paso a las personas que choblanten, las personas que también quieren enseñar. Pascananitan. Bien, ¿cuál es el significado de Munas Haikanki? Hace rato ya íbamos aprendiendo cuál es el significado, ¿verdad? Ahora seguimos aprendiendo. ¿Cuál es el significado de Munas Haikanki? Ñaupita y con cariño, sí, pero ya, esta es la traducción. Tú eres mi amado o tú eres mi amor, ya también puede ser. ¿Qué más puede ser? Tú eres mi querido o mi querida. ¿Qué más? ¿A cuántos les recuerda esa canción de Pascananita? Tú eres mi querido, tú eres mi querida. Perfecto, muy bien. Esta partecita, Kanki, eres. Te quiero mucho. Munakuiki es te quiero mucho. ¿Ya? Munakuiki es te quiero mucho. Ahora sí, la famosa palabra de las redes sociales hasta ha llegado a nivel internacional, hasta un coreano ha llegado, ¿no ve? ¿Cuál es la traducción de Wakauma? Pensé que me iban a decir que esta es la opción correcta, mi gente. ¿Cómo se dice ex Wakauma? Yeah. O también llamado el cacas, ¿no ve? Mucha guay y milla, ñoca muchas haiki. ¡Listo! Ya. Vamos comentando. Perdón.
Vamos a pasar a otra pregunta. Seguimos participando, seguimos aprendiendo quechua de esta manera, de una manera divertida, participativa. Máquina guaychu. Déjate nomás, pues, Milla. Yuchu, guaychu y Milla. Déjate nomás, pues. Listo, ya tenemos a la palabra que queremos traducir. Ahora sí participamos, mi gente. Somos casi 500 personas. Vamos participando con la opción correcta. Participamos, vamos jugando. Aprendemos de esa manera quechua, mi gente. Esta noche aproximadamente 1 hora de nuestro tiempo que vamos a dedicar para poder educarnos, para poder aprender un poco de quechua. Eso, vamos comentando. Respuesta popular por 15, por 18, por 20. Seguimos participando porque aprendemos de esa manera. Aprendemos participando. La educación tiene que ser así, participativo. Sigamos participando. ¿Cuál es la opción correcta? Más, pues mientras yo voy cantando, ustedes van participando. Respuesta popular por 20, por 30. Somos más de 500 personas, casi 600. Participamos todos. Adelante, vamos, participe, mi gente. Jari Warmi, Wawakuna, Tukuy, Maekenta, ¿cuál es? Jeljarimuchi, Eso, algunos dicen que es la C, algunos dicen que es la E. Igual, no pasa nada, pero comenten, ¿cuál creen que es? Las personas que no están de acuerdo con la respuesta también tienen su momento, van a poder también participar. No se preocupen. Las personas que dicen que es la respuesta D, igual van a poder participar, no se preocupen. Seguimos participando, seguimos comentando. Si no sé quechua, igual voy a comentar, luego voy a aprender. Y no solamente voy a aprender la respuesta que es correcta, sino que también voy a aprender las otras opciones. ¿Está bien? Aprendemos de esa manera. Primera clase, segunda clase, tercera clase y esta es la cuarta clase, el cuarto en vivo. Y todos los videos los voy a dejar en mi canal de YouTube. Recuerden que también tenemos un canal de YouTube donde podemos aprender con diferentes tipos de video, no sé, la pronunciación, conjugación de verbos, a ver, ¿cómo se llama esto? Aprendimos con canciones, con la canción de Javi Andina y otras canciones más. Y también tenemos un listado de canciones en nuestro canal de YouTube. Así es que, pues, tenemos mucho material para poder aprender. Bien, damos un minuto más. 30 segundos más daremos para que sigan participando. Seguimos participando. Pai Kawawai dicen algunos. Pai Churi. Kanwawai Kanki. ¿Cuál será? La F. A ver, ¿cuál sería la respuesta F? Aquí también voy a darles el gustito. ¿Ya? La respuesta F, ¿qué puede ser? A ver. Que sí, que va a poner, ¿ya? No sé, pero ya, vamos participando, eso, participamos. Dicen que es la D, dicen que es la A, dicen que es la C, la D, la A. Eso, participamos. Damos el conteo para poder finalizar. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la respuesta. Perdón. Cerramos el tiempo para poder participar
y decimos que la opción correcta es la... La respuesta A, mi gente, es la correcta. Cerramos la respuesta. Eso, muy bien. La respuesta F está por si acaso para las personas que entienden. ¿Está bien? Ven, es la A. Yo tenía razón, dice Bolivia Hermosa. Todas es la correcta, dice. Claro, aquí también vamos a insultar en quechua, no pasa nada, porque TikTok no reconoce las palabras en quechua. Así es que pueden insultar en quechua, pueden decir asnasiki, supisiki, lo que ustedes quieran. Pueden desahogarse aquí, no pasa nada. De repente tenía un día domingo difícil. Algunas personas se han equivocado, algunas personas han dicho que es la respuesta correcta, la han atinado, pero así es como aprendemos. Aprendemos de nuestros sucesores, aprendemos así. Asnasiki, Hampis, Asnasiki, Kanki, Limber. Muy bien. Ahora sí, damos paso, mi gente, damos paso a las personas que saben quechua, porque estas personas también pueden enseñar. Damos paso a las personas quechohablantes. ¿Cuál es la traducción de Paichuri? Paichuri, ¿cuál es la traducción? La traducción de Paichuri, mi gente, ¿cuál es la traducción? Paichuri. ¿Ya? Muy bien. Él es mi hijo, muy bien, Paichuri. Ahora, si yo quiero decir, ella es mi hija también, ¿cómo más puedo decir, ella es mi hija? Partimos de esto. De esto partimos. ¿Qué más puedo decir para decir, qué más puedo decir? Ella es mi hija. ¿Cómo más puedo decir? Aparte de decir, Pai Kawawai, ¿qué más puedo decir? Ella es mi hija. Pai mi Wawai, en Perú, claro, si hablamos de Perú, claro. Pai mi Wawai. Partimos de esto. Si Ususi, digo, mi hijo, mi hija, ¿cómo digo? Perdón, si digo, ya está la respuesta. Si digo, Churi es mi hijo, ¿cómo digo mi hija? Partimos de esto. Payimilla, ya, también puede ser. Julio, Anaid, claro que sí, eso también. ¿Ya? Pai, Ususi. Podemos ver, pero ¿cuál es? Aquí hay algo interesante, mi gente. Cuando una persona, cuando el papá se refiere a que ella es mi hija, dice Pai Ususi. Y cuando la mamá se refiere a que ella es mi hija, dice Pai Wawai o Pai Warniwawai. También podemos. Entonces vamos a empezar primero por este. Ella es mi hija. Maneras de decir Pai Warniwawai o directamente Pai Wawai o Pai Kawawai. Pai Kawawai, Pai Kawarniwawai. Ahora, en el caso del papá, ¿qué es lo que va a decir? Ella es mi hija. Pai Ka Ususi. ¿Bien? Perfecto. Ahora, en el caso de Churi es lo mismo. Si quiero decir, él es mi hijo, la mamá, desde la mamá dice, bueno, no lo digo, esto también está escrito, y es también como se habla, la mamá, ¿qué va a decir? Paeja Hariwawai. ¿Ya? Eso va a decir. Ahora, ¿qué más se puede decir? Paeja Churi, si es que estoy queriendo decir que él es mi hijo. Bien. Pasamos a la tercera. Participación de las personas quechohablantes. La respuesta C, ¿qué es lo que quiere decir? Paimi Hariwawai. Sí, claro, si estamos en Perú, por supuesto que sí. Pero aquí en Bolivia, por lo general, decimos Paika, o en este caso, Paimi, es también en algunos sectores de Bolivia. No ganas de estornudar. Kan Wawai Kanki, tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Perfecto, muy bien. Chicos, chicas, muchísimas gracias por tu participación. Perfecto, así es como estamos aprendiendo. Comenten cómo les parece este método de aprendizaje. ¿Está bien? ¿Está mal? Muchas gracias por su donación y recuerden que tenemos que juntar esta noche una arroba de maíz. Tenemos que juntar una arroba de maíz vigente, así es que las personas que están colaborando con Mujimit, les agradezco muchísimo. Están apoyando un contenido educativo, a un contenido que estamos de alguna manera rompiendo esa manera tal vez de que algunas personas están haciendo cosas que son nada productivas, ¿no? Esta noche aprovechamos una hora de nuestro tiempo
para poder aprender algo. Una hora productivo. Gracias, José. Muchísimas gracias por esa donación. Baronesa, gracias por esos maicitos. Saritata kunantuta tanta suchi mi gente, ¿para qué? Huaycucunaipa motisituta. Ya motisituta huaycucunaipa ha sino callar jaoño tapis. Bien. Pasamos a la siguiente, mi gente. Gracias, Alicia. Gracias por sus donaciones. Se les agradece mucho. Pasamos a la siguiente pregunta, mi gente. Vamos comentando respuesta popular por 10, por 20, por 21, por 23, por 24, por 25. Comentamos, somos más de 700 personas. Vamos comentando. Comentamos con la opción correcta. Eso, comentamos. Aprendemos, mi gente, esta noche de esta manera. Aprendemos de esta manera amena. Vamos comentando. Eso, vamos comentando. ¿Cuál es la opción correcta? Dicen A, dicen B, dicen C, dicen D, dicen E, dicen F. ¿Cuál es? Dicen también B. Gracias por sus donaciones, Coyote. Gracias. Recuerden que tenemos que juntar esta noche una arroba de maíz. Sanca, gracias. Gracias por sus donaciones. Mientras donan, algunas personas también participan. Eso. Contenido de educación esta noche. Una hora de nuestro tiempo. Aprovechemos para poder educarnos. ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendimos quechua de la variante boliviana. Gracias por venir a live. Esta noche participamos, esta noche aprendimos algo de quechua. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp, si es que quieren unirse. Gracias, Luz. Estamos juntando una arroba de maíz. Y mapajo, hay cucunaipa. Luz, muchísimas gracias. Eso, participamos. Gracias, Luz. Participamos. Tenemos 20 segundos más de participación. ¿Qué dice mi gente? Compartamos el live a las personas que quieren aprender quechua. Compartamos. Compartamos a la gente que quiere aprender quechua. Compartamos el live a la gente que quiere aprender quechua, porque hay algunas personas que sufren en este tema del quechua. En la universidad, en la normal. ¿Por qué? Porque dicen que el quechua es difícil, pero no, es fácil. Y vamos a aprender de esa manera. Ayer me fui al concierto de Alborada, dice, y cantaban en quechua, y yo no sabía. Pues aprendemos por eso algo esta noche, mi gente. Aprendemos así, aprendemos jugando. Aprendemos riendo. Aprendemos así, participando, porque la educación tiene que ser de esa manera, participativa. Es la respuesta D, dice. Primer momento, participamos todas las personas que estamos conectados. Segundo momento, las personas que saben hablar quechua. Tercer momento, las personas que no están de acuerdo con nada. Los que tienen problemas en su vida. Para esas personas también damos oportunidad. Y luego, aquí en los inicios también tenemos a la gente que simplemente viene a insultar. Claro que sí, pueden insultar, no hay problema. Mientras que sea en quechua no pasa nada. Pueden insultar porque TikTok nos reconoce. Podemos también aprender insultos, pero también hay momento para eso. Hay momento para todo en este live. Vanessa, gracias por esos choclitos. Tenemos 150 choclos para poder reunir esta noche. Una hora de nuestro tiempo para poder aprender algo. Para mañana hay que hacer. Claro, tenemos que descansar luego, ¿verdad? Muy bien. Y matas nasiki, dice. Campisas nasiki, kanki waukei. Johan, muchísimas gracias por esos choclitos. Tenemos que reunir choclitos, mi gente. Bien, conteo. Cerramos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es Paitatay. Sencillo, fácil. Ahora sí, explicamos. Las personas que tienen dudas, preguntas, también vamos a dar una explicación. Profe, ya. Bien. Entonces, Paitatay, o también podemos decir Paicatatay, ¿ya? Ahora, si estamos en Perú, ¿cuál es la opción correcta? Creo que dicen Taita, ¿verdad? Si no me equivoco. Taitai. Así es, ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo el quechua, que es, gracias por tu primera donación, Andrea, gracias. Estamos aprendiendo quechua de la variante boliviana. Muy bien. Podemos decir Payacamamay o podemos decir Payacatata y directamente Paitata. ¿Ya? No hay problema de eso. Ya. Bien.
Ahora, ¿cuál es la traducción de la tercera? Mila, muchísimas gracias. La tercera respuesta, ¿cuál es la traducción? Damos espacio a las personas quechohablantes. Las personas quechohablantes comentamos cuál es la traducción de ñoca, tata y kikani. ¿Cuál es la traducción de ñoca, tata y kikani? Yo soy tu papá, dicen por ahí. Algunos dicen yo soy tu mamá. Yo soy tu papi, dice algunos. Otros dicen yo soy tu papacito. Otros dicen asnasiki. Soy tu papá. Exacto, muy bien. Entonces, en este live compartimos también nuestro conocimiento. No simplemente vamos a participar señalando la opción correcta, sino que también participamos en nuestro conocimiento. Gracias, Lluvia. Gracias, Aztecam. Gracias, Peregrino. Gracias a las personas que están participando. Gracias, Cardoso. Gracias, Reina. Vale, disculpa si no leo bien, ¿ya? Eva, muchísimas gracias. Arichay, muchísimas gracias. Gente que nos está viendo de todo lado. Gente que nos ve de Perú, gente que nos ve de diferentes departamentos de Bolivia, gente de otro país. A ver, les hago una pregunta, a modo de poder ver también, de poder conocerles a ustedes. Maimantaca en Kichi, ¿de dónde son? Maimantaca en que directamente les pregunto a cada uno de ustedes. ¿De dónde son? Porque ayer en la primera clase o en la segunda clase hemos aprendido a poder responder también eso, a poder preguntar y responder de dónde somos. Les quiero conocer. ¿De dónde son? Maimanta Canquichi. ¿Cómo respondemos? Perú, en quechua, pero en quechua. Respondemos en quechua, ¿ya? ¿Cómo respondemos en quechua? Primero el lugar, ¿eh? Oruro, por ejemplo, de Oruro. Dice que, a ver, ¿dónde está? Alexia es de Oruro. Oruro, Manta, Ni. ¿Ya? Respondemos de esa manera. Respondemos en quechua. Aprendemos a responder en quechua. Potosí, Manta. Si estamos hablando de la ciudad o el lugar donde estemos, unido, ese sufijo Manta, ¿ya? Tarija, Manta, muy bien. Ñoca, Cani, Ñoca, La Paz, Mata, Cani, perfecto. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. Ñoca, Ecuador, Manta. Mira, tenemos gente de Ecuador. Potosí, Manta, Cani, Sucre, Yastamanta. Ñocapi, Sucre, Yastamanta, Cani. Potosí, Manta, Roberto. Carolina, Cochabamba, Manta. Cintia, Sucre, Yastamanta. Ñocapi, Sucre, Manta, Cani. Ujatu, Napaico, Cacho, Yastamasikunapa. Ñoja, Perú, Suyumanta, Cani. Yo soy del país de Perú, muy bien. Perumanta, Arichay, muy bien. Orurumanta, Perumanta. ¿De dónde más son? Ñoca, perdón, no le he podido leer. Orurumanta, Sucremanta, muy bien. Tenemos mucha gente de Sucre, qué genial. Yo también soy de Sucre, ya seguramente nos vamos a topar por ahí, por el mercado central. Yo vivo por ahí. Jujuymanta, Cani, Huatunapay, Cacho, Argentina, y hasta Cama. Guasimanta, Cani, yo soy de mi casa, dice Coyote. Santa Cruz Mantacani, muy bien, perfecto. Ya hemos tenido un momento para poder conocerles. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a seguir participando, vamos a seguir jugando, vamos a seguir practicando quechua, vamos a seguir conociendo algunas palabras, jugando. Y recuerden, mi gente, que tenemos que reunir esta noche una arrobita de maíz, mi gente. Una arrobita, saritata, ellos saritata. ¿Ya? Unas tajas, aparichimonquichismo, ellos saritata. Tenemos que juntar una arrobita de maíz, mi gente. Las personas que están donando, de verdad, muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón. Jimmy, muchísimas gracias por esas rosas, por esos maicitos, de verdad, es para mí me pone muy feliz, me motiva para poder seguir con este proyecto de poder enseñar quechua. Quita, muchísimas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, mi gente. Digo, a la siguiente pregunta. Esta pregunta es bien bonita. Van a ver. Y espero que también lo sepan utilizar. Ima premio Cashan. El premio, ¿cuál es el premio? Imata premio Cashan, dice. El premio es que tú vas a saber, pues. El premio es que tú vas a saber. Bueno, si ya sabes, pues también puedes enseñar ahora. ¿Ya? El premio aquí es que nosotros sepamos, que podamos aprender algo de quechua. Por eso les decía, tenemos siempre conocidos que quieren aprender quechua, que están sufriendo en la universidad, en la normal, donde sea, y pues compartan este live a esas personas, compartan a estas personas, que vengan aquí, que aprendan así, jugando, 1 hora de su tiempo, mi gente, 1 hora nada más, no pido más, 1 hora es donde estamos aprendiendo. ¿De dónde eres? Maimata Kanki. Sucre Yactamanta, premio es Ica. Ya, para mí, claro, ¿no? Para mí puede haber premio. Y por eso los agradezco. Me pueden donar choclitos ahí. Por el trabajo que estoy haciendo. Bueno, tampoco es tan fácil, ¿verdad? Es que también tenemos cosas que hacer. Pero yo quiero enseñarles a ustedes. Quiero que aprendan.
¿Pero cómo? Quiero que aprendan divertidamente, así, amenamente. ¿Por qué quechua enseña? Soy de Cajamarca. ¿Por qué enseño? Porque es parte de nuestra cultura, porque es parte de lo que nosotros somos. Ya, ya, no he hecho nada. Ya, muy bien, vamos, sigamos. Ojo. Chihuancu, chihuanquito. Ahora sí empezamos comentando cuál es la opción correcta. Vamos comentando opción B, C, D. ¿Cuál es la opción correcta, mi gente? Comentamos. No veo los comentarios. Vamos comentando. Vamos compartiendo también este live. Comentamos cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta, mi gente? Vamos comentando. ¿Cuál es la opción correcta, mi gente? Vamos comentando. Respuesta popular por 20, por 40, por 50, por 60. Eso. Comentamos. Somos más de 700 personas, casi 800 personas. Vamos comentando. Aprendemos jugando esta noche, mi gente. Aprendemos quechua jugando. Nos enamoramos esta noche de nuestra cultura, mi gente. Vamos comentando. Una hora de su tiempo. Unos momentos de su tiempo para poder aprender algo. Eso, comentamos. Si no sé, igual, no pasa nada. Lo voy a tener alguna de las preguntas. Tenemos inciso A, inciso B, inciso C. Las personas que no están de acuerdo con estas preguntas, tenemos el inciso D que van a participar luego. Luego tenemos el inciso E, Mana y Achanichu, no sé. Y el inciso F para personas que simplemente han venido a insultar. No pasa nada, también pueden insultar, claro que sí. Es la F, obvio, dicen. ¿Será que es la F? ¿Será que es la E? ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi gente? Vamos comentando. Damos un minuto más para que la gente pueda participar. Sigamos participando, sigamos aprendiendo quechua esta noche. Si están de acuerdo con este tipo de contenido, si están de acuerdo con este live, recuerden que también estamos recaudando una robita de maíz por ahí. Agradecido por su apoyo. Gracias por su participación. Gracias también por su colaboración. Eso, Jimmy, muchísimas gracias. Ahí Jimmy nos está donando unos maicitos. Gracias, Jimmy. Sigamos participando, sigamos poniendo la respuesta correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta? Cerramos las opciones en 30 segundos. 30 segundos más de participación, mi gente. Vamos comentando. Tú serás para mí. ¿Cómo se dirá en quechua? ¿Cómo se dice en quechua? Tú serás para mí. Es la F, dice. ¿Será la F? ¿Será la F, mi gente? ¿Qué dicen? Damos 15 segundos más. 15 segundos más de participación. Es la F, Quechablantes. Comentamos.
Warmikuna yupaychasqapuni. Yo seré para él. Perfecto. Muy bien. Ñoqa paipa. Ñoqa kampa casa. Gracias, Leti, por esos maicitos. Tenemos un objetivo, mi gente. Esta noche tenemos un objetivo de los maicitos. Tenemos que juntar una robita de maíz, mi gente. Yo seré para ti. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Yo seré para ti. Leti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leti. Vamos a seguir a las personas que nos están donando. Ya, muchísimas gracias, de verdad. Quiero que sean mis amiguis. Nos vamos a hacer amiguis esta noche de las personas que me están donando. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. En serio, tú serás para mí. Ya, muy bien. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta, mi gente. ¿Qué más podemos poner aquí en el inciso D? Digo, en el inciso F. ¿Qué más anotamos? ¿Qué podemos anotar? Mari, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Leti, muchísimas gracias. ¿Qué más podemos poner en el inciso F? A ver, ¿alguna mala palabra? ¿Alguna mala palabra? Comenten alguna mala palabra que conozcan. Cintia, muchísimas gracias. ¿Qué malas palabras conocen? Comenten alguna mala palabra para el inciso F. Comenten alguna mala palabra. Yanasiki, ya. Yanaruntu. Dale, comente. Tenemos espacio para poder comentar malas palabras. Camila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Leti, gracias. Jimmy, muchísimas gracias. ¿Qué significa acá? No voy a decir qué significa, simplemente comenten las palabras, las malas palabras que conozcan. Leti, Pachi, Champauma, ¿ya? Yanaruntu. Vamos a poner esa palabra, ya vamos a poner Yanaruntu, las personas que conozcan ya. Bien si conocen, si no, no, ni modo. No voy a traducir eso. Siquizapa. Va, mejor, eso me gusta más eso. Siquizapa. Me gusta más Siquizapa. ¿Qué será Siquizapa? El que tiene, ¿no ve? El que tiene pues el Siquizapa. Uyucunca. Ya, también vale, pero no voy a traducir. Las personas que saben, bien. Las personas que no saben, ya, mándenme privado. Ahí les voy a decir cuál es la traducción. Porque no podemos decir malas palabras, ¿no? Porque TikTok, si no, el tío TikTok nos va a sonar, nos va a chicotear. Se jodas un chinopa. Rumiñahui. Ojo de piedra. Amor en quechua, munacuiki. Siki. Siki es la retaguardia. Mi abuelo se decía muy... ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí tenemos también el inciso F para poder insultar nada más. Vamos a pasar ahora a más preguntas. Tenemos exactamente 20 minutos más para el live. Tenemos 20 minutos más. Joder. Guys, y más para la yanqui, mamá y Kim, voy a cosa. Echa flecha. ¿Ya? Yo les enseño Aymara, claro que sí. A mí me gustaría aprender Aymara, sinceramente. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Ya no vamos a adivinar así. Vamos a ver qué palabras le faltan ahora. ¿Ya? Voy a rayar una línea. A esa línea, ¿qué palabrita le falta en lo que voy a escribir en los incisos? ¿Está bien? Eso va a ser nuestra forma de aprender ahora. Me encanta esa canción. ¿Cuántos la conocen? Mientras voy haciendo, gracias por sus donaciones. A las 3 primeras personas de las donaciones les estoy siguiendo. Ya, muchísimas gracias, de verdad. Agradecido por su apoyo.
Vamos a empezar con una fácil. Gracias, Luz, muchísimas gracias. Gracias por sus donaciones. Ya casi llegamos a nuestra meta, mi gente, ya casi llegamos, ya casi estamos juntando una ropita de maíz. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Ahora sí, vamos a estar más atentos a los likes, ¿está bien? Vamos a estar más atentos. Lo que quiero traducir es lo siguiente. Estoy haciendo la prueba de cómo nos va. Maimanta, ¿de dónde eres? Es lo que quiero saber. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo digo de dónde eres? ¿Cuál es el inciso correcto para que yo diga de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo digo de dónde eres? Vamos comentando, inciso. Comentamos inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál será la opción correcta? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Maimanta, ¿qué es? ¿Cuál es el inciso correcto? Dicen B, dicen C. ¿Cuántos dicen que es F? Tenemos también F para la gente que solamente quiere venir a insultar aquí. Es la B, dice. Yo sé que es la B. Algunos dicen que es la A. ¿Cómo digo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Luz, muchísimas gracias. Gracias, mamita, y gracias, Ascañawi y Milla. ¿Cuál es? El inciso D, dice. Gracias, Luz. Ya casi llegamos a nuestra meta, mi gente. Nos faltan aproximadamente como unos... No, soy malo en matemáticas, mejor no voy a contar. Inciso B, inciso C. La respuesta popular es el inciso B. Quiero decir de dónde eres. ¿Cómo digo? Es la B, dice. Nada. Hay una persona que me corrigió y las personas que me corrigen, de verdad, se los agradezco muchísimo. Y me equivoco, es que sois también ser humano, pues, ¿no ve? Y también me tienen que corregir de esa manera, ¿está bien? Así era, pues, así era. Gracias. ¿Quién es la persona que me ha corregido? Muchísimas gracias. Aquí aprendemos de todos, claro que sí. Jimmy, muchísimas gracias por esos choclitos. Siempre tan colaborador, Jimmy. Gracias, Noé. Te lo agradezco, gracias. Para eso estamos. Las personas quechohablantes que saben, ¿ya? También, si algo está mal, corríjanme y digan, oye, estás equivocado en esta parte, porque yo también soy ser humano, me puedo equivocar. Yo fui el primero, dice. Igual a todas las personas que me han corregido, gracias. Bien, cerramos la oportunidad para poder participar. Puta, esa canción igual me encanta. Cerramos en 10. Quiero decir de dónde eres. Digo de la siguiente manera. ¿Cómo digo? Luciano, muchísimas gracias por esos choclitos. Ya casi estamos llegando a una arroba de maíz. Cerramos en 9, 8, 7, 6, 5. Reinaldo, muchísimas gracias. 4, 3. Jimmy, muchísimas gracias. ¿Qué es un volcán? 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es
Les dije, era algo sencillo, era algo pichanga, pero de repente a algunas personas se les hace que es fácil, a otras personas están iniciando recién. Ya, eso también quiero que tengan en cuenta. Hay personas que recién están iniciando y por lo tanto también hay que ver de que esas personas puedan aprender de esta manera, de una manera pues sencilla. Si lo ponemos difícil, esto es igual que mi profesor, todo difícil nos daban a decir, ¿no? Mamita y Munakuiki, dice, mamita te quiero, ¿dictas clases? Claro, dictamos clases. Si nos organizamos bien, el PRO, muchísimas gracias, si nos organizamos bien, podemos tener clases, todas las personas que nos estamos conectando, podemos tener clases, pero donde les voy a explicar un poquito más a profundidad, ¿no ve? Pero por eso, únanse al link que tenemos en mi perfil, únanse a ese link, para que podamos conversar, para que podamos ver de qué manera podemos ver, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, la intención de esto es que ustedes sepan diferenciar. Ahorita estamos en el verbo kai, que es cero estar. José, muchísimas gracias por esas donaciones. Santarrin, gracias, gracias. Ya casi estamos llegando a nuestra meta, señoras y señores. Ya casi estamos llegando. Nos faltan exactamente 10 choclitos más y llegamos al objetivo que tenemos para el día de hoy. Kai. Y si digo Cani, quiere decir soy, ¿verdad? José, muchísimas gracias a las 3 primeras personas que están ahí donándonos. Vamos a seguir, quiero que sean mis amigos, quiero que me escriban, me digan, ¿sabes qué? Tengo duda en esto, por favor ayúdame y les voy a ayudar, no pasa nada. Pero a las primeras 3 personas que están ahí, pues tienen eso. ¿Y cómo sería? ¿No? Tienen el bip. Yeah, sí, no, pero ya, vamos. Cani, entonces cuando digo Cani, estoy diciendo soy. Cuando digo Kanki, estoy diciendo eres. Cuando digo Kanchi, no es Kanchis por si acaso, es otra cosa. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo el verbo Kai. Verbo cero estar. Las demás son para esos molestosos, ¿no ve? Que andan diciendo, no, ¿qué te pasa? No es ninguno así. Oro en quechua es Kori. Maimanta Kanki, Sucre Yactabanta, Wawitai. Bravo, te felicito. Luz, gracias, gracias. Muchas gracias. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. A ver, les pregunto, ¿cómo hacemos ahora? ¿Nos quedamos un rato más o ya se han cansado? ¿Qué dicen? A ver, o lo dejamos para otro día. ¿Qué dicen? Quiero escuchar, quiero leer los comentarios. ¿Qué dicen? A ver, ¿seguimos o nos vamos? ¿Qué dicen? ¿Están aún con tiempito? Tengo examen mañana, dice. ¿Ya? Muy bien. Continúa para otro día. Ya, muy bien. Chiquitatawan, dice. Jimmy, muchísimas gracias por esas patitas. Yo recién entré, profe. No, recién entré al live, dice. Ya tengo examen. Ya, Reinaldo, muchísimas gracias. Muy bien. Otra palabra, otra ya. Muy bien. Vamos ya. Haremos lo siguiente. Vamos a 2 más. Ya, 2 más y luego la dejamos. ¿Está bien? 2 más. 2 más y la dejamos. Gracias, José. Muchísimas gracias. 2 más y la dejamos. Y ahí la paramos. Y mañana pasado, el día martes también. ¿Ya? Martes, jueves hacemos live. Muy bien. Los demás días ya vamos a ver si hacemos uno. Domingo, martes y jueves. Esos días. Sagrado va a ser para que podamos hacer. Domingo, martes y jueves vamos a hacer lives sí o sí. Hemos ganado, hemos llegado al objetivo, mi gente. Muchísimas gracias. Hay algo sencillito. Ahora vamos a aprender los posesivos. ¿Está bien? Como digo, eres mi, es mi, es su. Vamos a aprender eso. Hora a las 9 en punto o a las 8:30. Yo voy a ver más o menos. Entre las 8:30 a 9, en ese horario vamos a hacer hora boliviana. ¿Ya? Entre las 8:30 a 9 de la noche. En ese horario vamos a hacer. Pero más información les voy a estar avisando por el grupo de WhatsApp que tenemos, por el canal de WhatsApp que tenemos que tienen en mi perfil, ¿ya? Aprovechen también para poder ir a ver mis videitos que están muy interesantes, les enseño con cancioncitas así. Aprendemos pues así, que sea divertido, ¿no ve? Claro.
Gracias, Jimmy. Quería hacer algo. ¿Dónde están? Ya, luego. Entonces, lo que nosotros queremos saber esta noche, algo que es bien sencillito, pero lo vamos a ver. Shutiki. Ya, primero una cosa. Vamos a anotar así malas palabras para que la gente también pueda aprender, ¿ya? ¿Qué mala palabra anotamos ahora? Una mala palabra en quechua, sin su traducción. Una mala palabra sin su traducción. Una mala palabra sin su traducción. Ya, la primera. Muy bien. Ya. Así es como se escribe, ¿ya? No se escribe así como ustedes quieran. Dice Siquita Muchaway. ¿No ve? Así es. Ahora sí, lo que quiero saber, señoras y señores, es... Ahí es lo que falta. Quiero decir, ella es mi mamá. ¿Cuál es el inciso que debo aplicar ahí? Vamos comentando, sencillito, facilito, pero algunas personas no lo saben. Igual vamos a enseñarle a esas personas. ¿Cuál es la opción correcta? Ella es mi mamá. ¿Cómo digo ella es mi mamá en quechua? ¿Cómo digo? Inciso A, inciso B, inciso C. Mientras yo les doy unos bailecitos, vamos comentando cuál será la opción correcta. Tenemos inciso A, inciso B, inciso C. Y para las personas que simplemente han venido a comentar cosas que ni va al caso, también tenemos incisos. Inciso D, inciso E, inciso F. El inciso E, para las personas que no saben, quiero mucho, la mentira. El inciso F es para las personas que me dicen, ¿qué te pasa? ¿Sí, no ves? Mentira. Mano, es la F, dice. Yo estoy seguro que es la F, dice. ¿Cuál es? Quiero decir, ella es mi mamá. ¿Cuál es la opción correcta? La A, la B, la C. ¿Cuál será la correcta? 100% seguro que estoy totalmente seguro que es la F, dice. Nadie va a cuestionar. Es la F, dice. Las personas que no están haciendo nada pueden aprovechar a donar también, claro. José, muchísimas gracias por esos choclitos. Jimmy, muchísimas gracias. ¿Cómo se hacen moderadores, mi gente? Eso, damos 30 segundos más de participación. 30 segundos más. Carlos, muchísimas gracias. Todo el mundo dice, es la A. Ya de una vez cierra. Ya. Piñacuichu. Reinaldo Pachi, muchísimas gracias. La C es Wilfito, ya basta, de una vez, dice. La C, Wilfito, saludos desde Totora. Un gran saludo. Totora es mi yacta, Totora es mi pueblo. Ahí es donde he nacido, mi gente. Para las personas que no sabían, de ahí vengo. Potosí, municipio de Cotagaita. Soy de Totora, Yactamanta, Cani, mi gente. Pero vivo actualmente en Sucre. Inciso A, inciso B, inciso C. Cerramos en 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es sencillito, facilito, ¿verdad? Caicito, ¿ya? Paikamamay. Y si digo, ahora, si utilizo esta, si utilizo esta, ¿qué sería? ¿Qué sería si es que utilizo esta, el inciso B? ¿Qué sería? Paikamamaiki. ¿Cómo sería eso? ¿Qué estaría diciendo? Saludo de Yokaya, un saludo. Paikamamaiki. Ella es tu mamá. ¿Ya? Muy bien. Ella es tu mamá. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora, la tercera. Si es que agrego el inciso D a esto, Paikamaman, ¿qué sería? Ella es su mamá. Perfecto. Ketri. Gracias. Darling. Exacto. Ella es su mamá. Perfecto. Muy bien. Gracias por su participación, Jazmín. Muy bien. Ella es su mamá. Perfecto. Excelente. Excelente participación. Muchísimas gracias. Ahora sí, cambiamos. ¿Qué ha pasado con la música? Vamos, sigamos reproduciendo a ver qué ha pasado. Voy a ver, ¿ya? Seguimos. Uno más difícil, a ver, ¿cuál puede ser? Están facilitos. Esta más y nos vamos. Esta más y nos vamos, mi gente. Esta más y nos vamos. Ya no te soporto, Wilfito. Ya pues de una vez acabá, me dicen. Ella era hermosa. ¿Cómo digo eso? Vamos, mi gente, vamos comentando. Ella era hermosa. Comentamos cuál es el complemento, cuál de los incisos complementa esta oración. Ella era hermosa. ¿Cuál es? Seguimos con el verbo kai. Esta vez aprendemos en tiempo pasado cuál es la opción correcta. Ella era hermosa. Ella era hermosa, como digo en quechua, mi gente. ¿Cuál es el inciso que falta? ¿Cuál es el inciso que falta? Comentamos. Respuesta A, B, C, D. Para las personas que igual solamente han venido a molestar, también tenemos los diferentes incisos. Inciso D, inciso E, inciso F. Para las personas que no saben quiero mucho. No mentira, pero ustedes ya me entienden. Siempre me confundo. Perdón. Gracias. Gracias, de verdad, se los agradezco. Les quisiera hacer moderadores, pero no sé cómo se hace. Las personas que me corrigen. Eso, bye. Ya, vamos comentando cuál es la opción correcta. Vamos comentando la última pregunta. Después nos vamos a mimir, mi gente, porque tenemos que hacer pues también trabajo mañana. No veo, mañana es día lunes. Tenemos que empezar con todo. La encaranchitilla, mi gente, claro que sí. Jimmy, muchísimas gracias por esos helados. ¿O qué es? No sé qué será, pero gracias. Gracias a las personas que me están dando esas donaciones. Se los agradezco de todo corazón. Bye, dice. Hasta luego. Ay, en Bisuchu. Ayacama, Minchacama. Hasta el día martes para las personas que ya se van a ir a dormir. El día martes igual a la misma hora, de las 8:30 de la noche hasta las 10:11. María Sasha, muchísimas gracias por esas donaciones.
A las 3 primeras personas, recuerden que vamos a donar. Ya casi lo cancelo. Las 3 primeras que están en las donaciones, les voy a seguir porque van a ser mis amiguis. Claro que sí. Profe, ¿cuánto me cobran por hacer un trabajo de medicina en quechua? Háblame inbox, háblame a privado. Ahí vamos a hablar. Pero claro que sí que hago ese tipo de trabajitos. Tengo que comer de algo, ¿no ve? Si no, vamos a morir de hambre. ¿Cuál es la opción correcta? Imainaya, Waleya, Kari, Maimanta Pacha, Napa y Carihuayanqui. La B dice, la B, estoy seguro que es la B, dice. La C dicen algunos. Esperen un momentito, vamos a dar exactamente 20 segundos más y terminamos. Hacemos el conteo. Profe, llegué, Runtu Inanawa, el Runtu Inanawa ya llegó. Es la C, es la D. ¿Cuál será? Participamos. Recuerden que es la última. Luego nos vamos a mimir. Carja, ya muy bien, vamos comentando. ¿Será Cani? ¿Será Carga? ¿Será Carjani? ¿Cuál será? Ella. Exacto, sí, muy bien. Ella era hermosa. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Cómo se dice? Ella era hermosa. ¿Cuál es lo que falta? ¿Cuál de los incisos falta? ¿Cuál de los incisos falta? Ella era hermosa. Creo que estamos de acuerdo con la B, ¿no? ¿Alguien dice lo contrario? Tiempo pasado, muy bien. Me gustaría realmente enseñarles de esta manera, pero es que, a ver, estamos viendo ahora la manera de poder enseñar así. Ya ustedes vean si está bien o está mal. Para las personas que dicen D o F, igual vamos a tener la oportunidad para que ustedes digan cuál es su punto de vista. Es la B, dice. En tiempo pasado lleva el RK. Ya, muy bien, gracias. Iniciamos el conteo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y suenan los tamborcitos. ¿Por qué se quieren borrar? Paikacha carga, ella era hermosa. Ahora ya no es, ya mentira. Paikacha carga, ella era hermosa. ¿Ya? Gracias, José, por esas donaciones. Muchísimas gracias, Paikacha carga. Entonces decimos, ella era hermosa. Paikacha carga, pero ¿qué más podemos decir con eso? Paikacha carga, ¿será que podemos decir a los chicos igual? Sí, se puede, claro. Paikacha carga, él también, él era hermoso. Está mal, dice. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal, guay? Cargan, ¿por qué es cargan? En tercera persona ya no hay esa N, mi gente. Si están tal vez en Perú, no sé, en la variante que manejo, no hay esa N. Manaña cancho, ¿ya? No es cargan, es directamente carga. ¿Está bien? Directamente es carga, ya no es carga. Por ejemplo, en primera persona, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Carjani. Carjani. Carjanqui. Es directamente así, carja, ya no es necesario poner esa N. Manaña, ¿ya? Pero de repente sean de Perú o de algún otro lugar, claro, puede que utilicen esa N más, pero en Bolivia no, ya no utilizamos eso. A menos que haya gente quechohablante de aquí de Bolivia que hable así carcan, ahí sí puedo decir, vas a disculpar mi hermano, Maimantat Kanki, ¿de dónde eres? Así.
Está mal tu quechua, dice Erwin. Ya, está mal, muy bien. ¿De dónde eres, pero Erwin?